Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente en este domingo 24 de enero del 2021. Bienvenidos a esta escuela dominical. Les invito a tener un momento de oración para después entrar al estudio de este día. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día de vida que nos regalas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que ha dispuesto esta mañana para colocarse frente a su televisor, su computador, para poder compartir este tiempo de estudio de tu palabra, de reflexión y de escuela dominical. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y les bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque me permites compartir con cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendícenos, Señor, durante esta mañana y en el transcurso de esta lección, que tu palabra hable a cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en el día de hoy, vamos a compartir la cuarta lección de esta unidad titulada Lidiando con las emociones. Ya hemos visto acerca de la ira, acerca del gozo, del duelo, ¿cierto? Y en el día de hoy nuestra lección lleva por título Venciendo la preocupación. La primera pregunta de esta clase, para que estemos meditando durante la lección. Mencione 5 motivos de preocupación en el mundo. Tómese unos minutitos y piense en 5 motivos de preocupación en el mundo. La idea central de nuestra lección dice: no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Cualquier persona tiene situaciones de preocupación. Aquellos que tienen hijos, su preocupación constante es el bienestar de ellos. Cuando son pequeñitos, el cuidado, que no se vayan a caer, que no se tropiecen. Cuando ya entran al colegio, que les vaya bien en el colegio, que tengan buenos amigos, que no se peleen, que no sean respondones con sus profesores. Nos preocupan distintas cosas. Nos preocupamos por las enfermedades, por el cambio del clima, por los peligros en el camino a la escuela, por las amistades y las costumbres que aprenden, entre otras cosas. Pero cuando van creciendo los hijos, los niños, las preocupaciones son otras. Las amistades, dónde va, qué está haciendo, si ya tiene edad para conducir, se empieza a preocupar la velocidad que se está conduciendo. Y así, para una madre, si tomáramos como ejemplo eso, los hijos siguen siendo hijos, no importa la edad que tengan, y siempre se están preocupando por algo. ¿Habrá momentos en que la preocupación termine? ¿Habrá momentos en que termine la ansiedad? La preocupación es propia de la vida, pues todos pasamos por situaciones peligrosas y eso puede producir preocupación. No debemos emplear mucho tiempo lidiando con las circunstancias, debemos poner nuestra mirada en Dios, quien tiene la respuesta para cualquier ansiedad, para cualquier preocupación. En el día de hoy vamos a reflexionar en el Salmo 23, un salmo muy conocido y uno de los favoritos, yo creo que de todos. Este salmo nos recuerda que podemos confiar en el descanso y la seguridad que Dios provee. El Salmo 23 nos asegura que Dios cuida de los suyos y que Él es más grande que cualquier situación que nos pueda preocupar. ¿Qué dice la Biblia? Veamos los primeros 3 versículos del Salmo 23, 1 al 3. Dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En la aplicación al inicio de esta escuela dominical, les hablaba acerca de las preocupaciones que tienen las mamás por sus hijos. Pero las causas de la preocupación son mucho más extensas. A veces tenemos preocupaciones como, por ejemplo, no sé si le ha pasado alguna vez, de salir
y tener la sensación que dejó la plancha enchufada, o que dejó una ventana abierta, o que dejó la tetera en el fuego. Y a veces esa preocupación es tal que regresamos a la casa a verificar que la ventana esté cerrada, que la plancha no esté enchufada y que la tetera no esté en el fuego. O que cuando existía el tema de los... ahora ya casi todos los califón son automáticos, pero el dejar encendido el califón también era una preocupación. A veces sentimos ansiedad por cosas como esas, y al fin del todo no valen mucho la pena. Por ejemplo, unos sienten inquietud o preocupación cuando su equipo favorito no gana el juego. Otros pierden el sueño porque olvidaron comprar cierto ingrediente para la comida del día siguiente. Cuando el cristiano empieza a sentir preocupación por las cosas pasajeras, es tiempo de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas ahí en Mateo 6:34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. En el Salmo 23 encontramos el testimonio de un hombre que verdaderamente pasó por situaciones alarmantes que él no había provocado. Los libros de Primera y Segunda de Samuel cuentan la historia de David, el joven que luchó contra el gigante, fue perseguido por el rey, forzado a huir, tuvo que tomar residencia entre los filisteos. David fue un hombre de guerra que le costó la vida de su amigo Abner. Su hijo Absalón conspiró contra él y murió en la batalla. David desconfió en Dios y 70.000 israelitas pagaron con sus vidas por su pecado. David traicionó a su más fiel general Urías para tomar a su mujer para él. La historia de David nos hace pensar, ¿por qué sobresale David si es como cualquiera de nosotros? La vida de David está escrita en las páginas sagradas por varias razones. Una es para ilustrar el Salmo 23, mostrando que incluso las personas imperfectas, como nosotros, pueden y deben vivir sin preocupación si confían en la guía y la provisión de Dios. Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por algo que no tenía importancia? Analicemos ahora los primeros versículos de Salmo 23. Verso 1. Primero, el fiel confía en Dios como su provisión personal. La Biblia muestra que Dios se revela como el pastor de su rebaño, el pueblo de Israel. El rey David dice, el Señor es mi pastor, pensando en Dios como un pastor personal. La Biblia enseña que Dios está al tanto de cada una de las necesidades de sus hijos, para que no tengan que vivir preocupados por las necesidades de cada día. Por eso David puede decir, nada me faltará. Hay otras versiones que dice, nada me falta. Segundo, verso 2. El fiel confía en la provisión continua de Dios. David confiesa, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando las cosas se ven críticas, Dios no solo suple, Él bendice en abundancia. Verso 3, tercero. El fiel confía en la integridad de Dios. Todo cristiano debe comprender que Dios no es bondadoso debido a nuestras virtudes. Podemos confiar en la provisión de Dios, porque la reputación de Él está a prueba. Dios ha prometido que nunca va a desampararnos. Se lo dijo Josué en Josué 1:5, a Isaías en Isaías 41:17 y en el 42:16 y en el Nuevo Testamento en Hebreos 13:5. David sabía que Dios supliría toda necesidad por amor de su nombre. El cristiano sabe que la provisión de Dios no es necesariamente instantánea, pero sí es segura, porque sabe en quién ha creído. El apóstol Pablo, ahí en la carta a los Filipenses, nos exhorta de la siguiente manera: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Veamos los siguientes versículos del Salmo 23, versículos 4 y 5. Dice así:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El rey David admite que puede pasar por el valle de sombra de muerte. En la memoria colectiva de los judíos podían recordar los tiempos de guerra y muchos contratiempos, pero aún en las circunstancias más difíciles nunca dejaron de creer que Dios estaba con ellos. Primero, verso 4, primera parte. David reitera la cercanía de Dios en los tiempos difíciles y peligrosos. Hay tiempos cuando lo único que podemos hacer es confiar en que Dios está con nosotros, aun cuando no sintamos su presencia. Debemos recordar que somos guiados por su palabra y no por nuestros sentimientos ni por nuestras emociones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Segundo, David reitera la lucha de Dios a nuestro favor, porque tú estarás conmigo. Segunda parte del verso 4. El cuidado de Dios por sus hijos no es pasivo, esperando a que venga una crisis. David confía en la vara y el cayado de Dios. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara para defenderse contra las fieras y el cayado para mantener a las ovejas en el camino y rescatarlas si han caído en alguna quebrada. Dios lucha a nuestro favor. Tercero, verso 5. David reitera la calidad del apoyo y el cuidado que Dios da. Hay algunos que tienen sus lentes oscurecidos por el pecado y el egoísmo, pero no tiene que ser así. David concibe la bondad de Dios como un banquete al ver sus dificultades. Si ejercemos la fe, veremos que Dios siempre nos regresa la medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6, 38a. Pregunta número 3. ¿Qué pasa cuando un cristiano se agobia con alguna preocupación? Recordamos nuestra idea central en el día de hoy. No tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. ¿Usted lo cree así? Veamos ahora el último versículo de este salmo. Salmos 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin, o por largos días, como dice otra versión. El desafío que todo cristiano tiene es llegar a saber cómo las dificultades encajan en los propósitos eternos de Dios. La disciplina de Dios nunca es causa de gozo en el momento, pero produce el fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Esto nos lleva al asunto, pues no siempre recibimos lo que creemos que necesitamos. El rey David miró hacia el futuro y concluyó que, aunque puedan existir dificultades en el camino, el destino glorioso es seguro. En el último versículo de este salmo, David expresa la bondad de Dios que abarca los dos mundos donde David vive y vivirá. Primero, David confía en que la bondad y la misericordia de Dios serán sus constantes compañeras. Verso 6, primera parte. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. David sugiere que hay dos personas que lo persiguen como si fueran su sombra. Esta metáfora juega con un sentimiento de amenaza, pero David transforma el sentido. En vez de sentir miedo, el creyente tiene la bendición de saber que la bondad y el amor inmerecidos de Dios nunca lo pierden de vista. De seguro, el bien y la misericordia, que son inherentes en Dios, pero no para matar, sino para bendecir. ¿Y por qué el bien y la misericordia? El bien suple todas nuestras necesidades y la misericordia borra todas nuestras faltas. Pregunta número 4. ¿Qué debe hacer el cristiano en vez de preocuparse? Seguimos analizando el texto. Segundo, David confía en que entrará a la morada eterna con Dios. Verso 6, segunda parte final.
y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Ahora, el rey mira hacia el más allá. No cabe duda de que la intención de David fue construir una casa para el arca del pacto, pero Dios no lo permitió. La simple realidad de que el templo no existía en el tiempo de David nos hace preguntarnos, ¿en qué sentido debemos entender su anhelo al decir, y en la casa del Señor moraré por días sin fin o por largos días? El capítulo 11 de Hebreos incluye a David, ahí en el verso 32, entre los fieles que anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, versos 13 al 16 de Hebreos 11. Sabiendo que Dios cuida de nosotros en esta vida y tiene nuestro futuro eterno garantizado, podemos confiar en la bondad de Dios. Y pregunta número 5 y final. ¿Qué debemos hacer en los tiempos difíciles? Pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios y confiemos en que Él es nuestro pastor y que nada nos falta. Una cita de un escritor llamado Henry Ward Beecher dice: cada mañana tiene dos asas. Podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe. Recordamos una vez más nuestra idea central: no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Conclusión. La palabra preocupar significa ocuparse de algo con anticipación, tratando de tener en cuenta lo que pudiera pasar. En cierto sentido, Dios espera que anticipemos ciertas realidades, como la hormiga que almacena su comida para el invierno, Proverbios 30:25. Pero la preocupación se puede tornar mórbida si olvidamos que Dios también ha preparado de antemano una vida para mostrar la seguridad que tenemos en Él. Efesios 2:10. Algunos de los sinónimos de la preocupación son manía, miedo, temor, obsesión, angustia y aprensión. Por otra parte, algunos de los antónimos de la preocupación son tranquilidad, seguridad, certeza y certidumbre. ¿Cuáles actitudes demuestran nuestra confianza en Dios? Hazlas tuyas hoy. Que Dios nos bendiga. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará
nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Damos gracias al Señor por haber podido estudiar su palabra y haber cantado esta alabanza basada en el Salmo 23. Y les invito a orar para terminar nuestra escuela dominical. Una vez más te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Te bendecimos, porque contigo nada nos falta. Sé tú con nosotros durante este día, durante esta mañana, y en el nombre de Jesús te ruego una bendición para cada familia, para cada hermano y hermana que ha podido ver esta clase en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.